¿Quién me manda a mí a poner eso en la portada con un tema tan pesado, no? Pero bueno, es lo que siento con todos los temas que la serie toca muy bien y quiero hablar. Aló, gente, y bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan, y la serie Adolescencia es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando completamente con spoilers, ya iba a ver si hacía mitad y mitad, pero tengo tanto para decir con spoilers que hago directamente con spoilers. Eso sí, pido perdón desde ya que no voy a ser muy optimista respecto a muchas cosas de la vida real en este video, porque toca temas que tengo ganas de hablar y son muy reales. También aclaro que yo no soy profesional de la salud, no soy un profesor ni maestro, no tengo hijos. Simplemente soy un hombre de 41 años que se lo puede considerar crónicamente online. Y hay muchas de las cosas que la serie habla que veo. Abajo déjame tu postura, qué te pareció la serie, qué entendiste vos de la trama y qué mensaje te dejó. Y si te preocupa algo de la vida real. Primero quiero hablar de mi opinión y análisis de la serie en general. Este es uno de los casos donde vi la serie porque me insistieron bastante en verla en muchos comentarios. Y de vuelta, agradezco porque me lo repitieron tanto, porque la serie me encantó. Creo que hay dos grandes motivos por los que tenés que ver esta serie. El primero es el suceso técnico de cómo fue filmada. Y el segundo motivo es la historia, que no solo está potenciada por esta manera de haber sido filmada, sino que toca temas recientes o presentes que hay que hablar. Y por lo que vi está bueno porque no está basada en una historia real, pero sí está inspirada en eventos de la vida real, que es distinto. No es que están copiando el caso de algo de la vida real, sino que vieron que hubo asesinatos de chicos a chicas y dijeron, hay algo acá para contar. Me pareció bien la búsqueda. Generalmente las series de este estilo no me suelen llamar a mí, pero la búsqueda de esta me pareció muy copada. De hecho, me hizo querer ver videos de los detrás de escena para que ellos cuenten cómo se prepararon, porque el tema de haber hecho los capítulos con un plano secuencia que dura 1 hora cada uno me parece hermoso. Es fascinante ver cómo lo pensaron, lo bien que salió, cómo dentro de todo salió todo bien, y eso que había partes en las que me decía a mí mismo, no te pongas a fijarte en qué se equivocan, Leandro, pero había partes en las que estaba, a ver cómo hacen ahora, y no encontré casi nada de errores, así que joya. Y aparte, viendo todo esto, sentía como que la cámara era la pelota y se iban pasando de un personaje a otro personaje de una manera genial. No es que solamente había un protagonista por capítulo, generalmente había más de uno, y es como que entre ellos iban haciendo pases de la pelota. Generalmente es así con todas las series y películas, ¿no? Pero en este caso se nota. También agradezco la decisión de que yo pensé que originalmente, como sabía que eran planos secuencias, pensé que iban a ser 4 horas de corrido, y no fue así. De hecho, me parecieron interesantes las situaciones en las que eligieron para cada capítulo. Banco mucho la decisión. Y aparte, el hecho de que se hayan comprometido a esta linealidad o este plano secuencia largo, le suma muchísimo para el impacto y el dejar asentar lo que está pasando. De hecho, no tengo mucho para decir al respecto de la música, pero sí quiero agradecer que no haya tanta. De hecho, los silencios. En muchos momentos clave que realmente entre eso y los planos largos en primera persona de la persona llorando, poniéndose mal o pensando en lo que pasó, ayudaban realmente a que tenga más impacto la escena y se sienta más real todo, por más que suene cliché que lo diga. No sé si quiero ver más historias dentro de este universo, ver cómo continúa la historia de Jamie, no, eso ya fue contado, pero sí quiero ver más uso de este recurso. Justo estamos en una época en la que los cortes de los videos son cada 2 segundos y cambia el plano y te ponen cambios radicales de música para que vos estés atento. Vienen bien proyectos así, que te tomen en serio. Igual tampoco es perfecto, como le dije, alguna que otra fallita la encontré. El silencio suma un montón, pero a veces hay demasiado. Algunas personas te das cuenta que dan vuelta la cara para no reírse en algún que otro momento, en especial en la escuela. A veces los planos cortan las caras a la mitad, que es entendible. Y tenemos planos muy largos. Ponerle viajes en auto en los que no se dicen nada, que entiendo y van con la búsqueda, pero por ahí se hagan pesados. No creo que sea una serie para todo el mundo, pero a mí me encantó. Gracias a la historia que cuenta, cómo fue filmada y los actores que tuvo, logró ponerme tenso en muchas partes. Incluso me llegué a enojar, obviamente que lloré también. E hizo una de las cosas que más me gusta que hagan las series y películas, hacerme pensar. Voy a decir lo mismo que seguramente todo el mundo está diciendo. También hay que hablar de los actores acá, porque tanto Owen Cooper, que por lo que leí es su primera actuación, estuvo excelente. Y Stephen Graham, que es el padre, el protagonista también, que además es el director y guionista, la rompió en todos sentidos y hizo las 3 cosas. Perdón, no fue director, fue productor. Ojo. Y yo sé que de ellos dos van a estar hablando todo, porque realmente te hacen sentir de todo al verlos. Pero yo quiero destacarla a ella, a Erin Doherty, la psicóloga del capítulo 3, porque la cantidad de cosas que tuvo que hacer, absorber y devolver, o incluso no devolver, pero te das cuenta que lo está conteniendo, mis dieces.
De hecho, si me preguntás así rápidamente cuál de los 4 capítulos me gustó más, capaz sea el 3, porque es bastante heavy, bastante fuerte, y eso que en el primero vemos el asesinato. Definitivamente, a lo que es nivel técnico, es el segundo capítulo el que más sorprende, porque no entiendo cómo hicieron la mayoría de las cosas, y encima terminando con ese plano en el lugar derecho, fue como, esto es cine. Había planos en ese capítulo que volví para atrás para ver cómo Joraka lo hicieron. Por ejemplo, el del final, y también el otro de cuando el amigo de Jamie, creo que era Ryan, se iba corriendo del aula, que la cámara atravesó el vidrio de la ventana, y yo dije, ¿cómo hicieron eso? O sea, sí, a nivel historia creo que me quedo con el 3, y a nivel técnico te diría el 2. Pero creo que la serie en general es un éxito, se la recomendaría a todo el mundo que tenga ganas de ver algo distinto, algo nuevo. Aplaudo que Netflix se la banque haciendo estas cosas, o que por lo menos le dé lugar a gente creativa que las haga. Y sin lugar a dudas es de lo mejor que viene el año, no tengo miedo en decirlo. No sé si es lo mejor que viene el año, pero de lo mejor sí. Ahora voy a empezar a hablar de lo que es la trama de la serie con mis interpretaciones. Reitero, mi opinión. No estoy diciendo que tengo razón en todo. Puedo estar equivocado. Por favor, déjame en los comentarios si algo de lo que diga así lo ves. Para empezar, quiero hablar de qué pasó con Jamie y Katie, ¿no? Que me gusta que la serie lo haya confirmado al final del primer capítulo. Por eso banco que ni siquiera haya un capítulo que sea del juicio, porque ya está. Quedó claro que fue él. Lo que hace en el capítulo 2 y el capítulo 3 es decir por qué pasó esto, y en el capítulo 4 es lo que pasó después con la familia del asesino. O sea, no es una serie que lo que buscaba era quién fue, o no es una serie tampoco de idolatrar al asesino, simplemente contar lo que pasó. Jamie, aunque diga que no cree en todo eso, sí se confirma por lo que le dice la psicóloga que consumió mucho contenido de lo que es la manósfera, que más adelante hablo de eso. Bien le explicó a ella de qué iba ese movimiento, le explicó los emojis, lo que opinaban de él, y por muchas de las cosas que él dice y hace y la manera en la que las dice y las hace, queda claro que él sigue muchas cosas que se dicen ahí. El tema es que Jamie vive en un contexto donde aparentemente la relación con otra persona es muy importante. Yo sé que vos me vas a decir, Leandro, ¿quién no? Bueno, yo no. Yo a los 13 años no estaba pensando en esto. ¿Qué querés que te diga? Por eso, a medida que la psicóloga lo va entrevistando, varias cosas que él hacía se ven raras y criticables con justicia. Por ejemplo, comentaba posteos en fotos de chicas de manera bastante horrible, aparentemente, que eso no es algo que hagan solamente los adolescentes. Sabemos que hay muchos adultos que lo hacen. También nos muestran que él recompartía y subía fotos de chicas, cosa que es bastante rara, la verdad. Encima fotos de chicas que aparentemente estaban en corpiño, o sea, medio en bolas. Iba más allá de comentar en fotos de otras. Ahí entra en juego lo que pasa con Katie. Me parece muy bien que Katie, como lo conoce por la escuela, lo critique, ya que es muy criticable lo que está haciendo, pero aparentemente Katie era muy sarcástica y muy violenta con cómo lo escribía. Primero que ella asumía que él estaba en la red pill, o sea, en la manósfera. Le decía incel, que más adelante hablo del significado de esa palabra también. O sea, me parece bien criticarlo por las cosas raras que hacía. No está bien hacerle bullying. Sumado a que a él le debe haber afectado porque se ve que Katie le gustaba, o sea que le duele el doble, aunque intentó negarlo varias veces. Con la entrevista con la psicóloga quedó claro que le gustaba. Pero estaba el detalle de que claramente lo comunicó bastante mal, tanto a ella como a la psicóloga. De hecho, prácticamente negó todo lo que dijo para que después se termine comprobando que casi todo lo que dijo que no hizo, hizo. Como todo adolescente, también está lleno de inseguridades y busca la validación que no le dio su padre, como se ve acá. Porque justamente lo eligió a él porque él lo iba a entender y lo iba a proteger porque es el hombre masculino. Aparte lo iba a entender porque no es una mujer. Su padre en este caso tampoco sabía cómo afrontar toda esta situación. Pero más adelante hablo de la comunicación. Ahora estoy hablando de qué pasó con Jamie y Katie. Sobre todo también buscaba la validación de las mujeres. No solamente de Katie, sino de la psicóloga. Esto sumándole a las inseguridades, porque vimos que Katie cada vez que lo insultaba diciéndole incel tenía muchos likes. Obviamente que le hacía muy mal a él, porque quieras o no, 20 likes en un comentario que te está insultando es como que te digan feo en la vida real en el medio de un aula. Y más en esa edad. Pero también en el excelente capítulo 3 está buscando la validación de la psicóloga. Todo el tiempo que tiene que contestar algo va y habla de ella. Y cuando más inseguro y vulnerable se siente le pregunta a ella si él le cae bien. Como que tiene tantas inseguridades con que se siente feo, con que no quiere que lo tomen de loco, porque encima prefiere que lo tomen de hombre malo que mató a una mujer y que esté en prisión antes que de loco, porque no quería estar ahí. Por eso le encantaba cada vez que le decían inteligente, pero no le alcanzaba, por eso también necesitaba que ella dé su opinión, y como no la consiguió, se ponía loco. Por otro lado, también hay que reconocer que el mismo Jamie dice ser crítico de todo esto de la manósfera, no es que lo siga al pie de la letra. De hecho, aunque reconoce haber visto que la foto de Katie, aparentemente que se le veían los pechos, que circuló por toda la escuela, y esa fue la excusa que él usó para verla, que no es excusa alguna, aparentemente él en el fondo estaba triste porque
Katie parece que le gustaba de antes de esa foto. Después también seguramente le dolió el doble el hecho de que la foto en tetas no se la mandó a él, sino a otro chico, porque también hablaba muy en celos del otro chico. Hablando de esto, lo voy a aclarar, porque he visto comentarios en redes que no me gustaron. Ella podría no haberle mandado la foto al chico que le gusta, sí. Pero el que es realmente culpable es el chico que publicó la foto. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahí se rompió una barrera de consentimiento que no tenía por qué cruzar. Y el resto de la escuela no tenía por qué seguir compartiéndola. Pero al margen de eso, Jamie claramente lo odiaba a ese pibe porque le dio la foto a él y no a él mismo. O por celos de que Katie le daba bola a ese y no a él, o porque realmente se ponía mal por ella, no sabemos. El tema es que Jamie eligió un pésimo momento para pedirle de salir a Katie. Primero porque ya le había dicho antes ella que no quería saber nada con él. Y segundo porque venía de que justamente se haga pública la foto. O sea, como bien dijo Jamie, ella estaba vulnerable. Él obviamente que lo primero que refuerza es que la vio vulnerable y por eso quiso aprovechar. Pero yo creo que en el fondo él también quería demostrarle que no es como los demás. Y que le duele que sea justo ella quien lo esté insultando. Pero si vos te pones en el lugar de Katie, es horrible todo esto. Primero que nada porque ya sabes que Jamie compartía fotos de mujeres en bolas. Y justamente ella sufrió eso de que compartan sus fotos en bolas. O sea, lo odia un poco el doble Katie. Encima la siguió de noche. Ya le había dejado claro su postura cuando le dijo, bueno, no te creo de que no seas como ellos. Y además de que tiene todo el derecho del mundo de decirle que no a una salida. Pero Jamie no aguanta el rechazo, ya quedó claro, en especial cuando se puso adelante y ella lo empujó y lo tiró. También ella lo tiró de la bronca, pero lo tiró porque se le puso en el medio. Y él la atacó con el cuchillo. Ni siquiera llegó a amenazarla, la atacó. Claramente algo que le pasa a Jamie, que quedó muy en evidencia en el capítulo 3, es que él necesita ser el hombre dominante. Porque cada vez que se veía vulnerabilizado, se ponía en esta postura enfrente de la psicóloga. Lo mismo hizo con Katie. Y su manera de estar adelante de ella, de dominarla, de ir en contra del bullying y no sentirse rechazado, fue atacarla. Si no está con él, no está con nadie. La serie también nos mostró que tanto él como su padre tienen arranques de violencia. Es mucho más que probable que su intención no haya sido matarla, pero ya era tarde. De hecho, si escuchás lo que él dice en la entrevista, suena como que él está objetivizando a las mujeres y a la misma Katie, que le gusta. Pero yo creo que lo dice porque es el discurso que tiene en la cabeza. Yo creo que en el fondo le gusta a Katie también, pero no se lo dice a ella. Aparte con el discurso que tiene marcado, que tiene que ser el macho, el violento, el dominante, que no es gay, y con lo que dije antes de que prefiere estar en prisión antes que acá, porque lo toman de loco. Pero por otro lado, cuando ella se le pone a hablar y a hacerle preguntas, él quiere contar lo que siente. Contó demasiado al reconocer que lo hizo en un momento, pero bueno. Me gusta que, después de haber visto el capítulo 3, donde negó todo, la decisión final de Jamie haya sido declararse culpable. Ya que es como aceptar, tanto para afuera como para adentro, que lo hizo él y que lo que hizo está mal. Dejar de mentirse afuera y a sí mismo. Es una manera de retomar el control de su vida, que acá, por ejemplo, se quejó de ella, que quería controlarlo. Y por ahí darse lugar a aprender de todo esto y mejorar. Sigue habiendo matado a Katie, obvio. Nada va a quitar el hecho de que mató a Katie, obviamente. Pero capaz él y otros puedan aprender de que él sea culpable. Cuando digo otros me refiero a este forro hijo de remil que lo odio con toda mi alma, no al padre, al pelotudo del shopping, que ese es el verdadero pedófilo, porque vio la foto de Katie y le echó la culpa a ella. Me parece perfecto que Jamie diga que es culpable para que gente como él no quede validada, porque un poco más si lo quería defender a Jamie sabiendo que era culpable, cosa que al padre le cayó pésimo. ¡Qué bronca me dio este tipo! Y por desgracia la detective Milla tenía razón, porque al final de la serie termino y de entender a Jamie, y sé todo sobre Jamie, pero no sé nada de Katie. Ya sé que es una decisión de la serie que se quería enfocar en lo que el asesino hizo mal y en las repercusiones de la familia, pero bueno, el punto que ella dijo acá fue comprobado. La información que tenemos de ella es que aparentemente le mandó una foto al tipo que le gustaba, se hizo pública, la pasó muy mal por eso. De paso también, como lo vivió en experiencia propia, se enoja con Jamie por las fotos que él comparte, a niveles de que también le hace bullying, y después lo trata mal diciéndole que no está desesperada. Sí, por ahí se le escaparon algunas cosas, pero bastante sufrió y no tenía por qué recibir lo que recibió. Ahora quiero hablar de los mensajes importantes que deja la serie, o las cosas importantes que charla, mejor dicho. Primero que nada pongo esta foto porque sí, así arranca la serie, con la violencia, que es el primer punto que la serie deja claro, lo normalizado que está hoy en día. Todo tipo de reacción violenta, sea verbal o física, mientras no sea matar. La misma serie arranca con la violencia de entrar a la casa donde iban a buscar aparentemente un chico de 13 años. El mismo capítulo 2, con toda la situación de la escuela, te muestra lo violento que está todo de parte de los jóvenes y de los adultos. No solo reaccionan violentamente como la amiga de Katie, que se enoja con las personas que ella cree que mataron a su amiga, sino también con los chicos. Están todos felices de que ella le haya pegado, se ríen de que Katie haya muerto. Los profesores también llegan como a insultarlos para que dejen de hablar.
ya es completamente incontrolable la situación de la escuela, y esto no es algo que pase solamente acá, también pasa en el resto del mundo. Pero obviamente donde más vemos estas reacciones violentas es en los dos protagonistas, el padre Eddie reaccionando violentamente en la historia que Jamie contó, y también acá contra el pibe que aparentemente le pintó la camioneta, y obviamente Jamie porque su reacción violenta fue la que terminó matando a Katie, y además cómo la trató la psicóloga, que en reiteradas veces la atacó. Por ahí no necesitas que la serie te muestre algo que vos ya sabés. Últimamente la violencia en redes y en persona está cada vez más fuerte, pero la serie también te está dejando un mensajito de que por ahí acá hay algo que le está diciendo que a los hombres por ahí está bien visto que reaccionen así. O no bien visto, sino que es como deberían, porque se supone que tienen que marcar territorio con otros hombres y además marcar quién domina. Por ahí esté leyendo mucho entre líneas, pero bueno, creo que la serie deja claro que la violencia está demasiado normalizada hoy en día. Ahora quiero hablar de lo que es la comunicación entre padres e hijos. Yo acá no hablo como padre, hablo como hijo y como alguien que está crónicamente online. La serie trata mucho este tema y me gusta porque lo abarca de diferentes lados. No es solo el tema de la falla en la comunicación, sino la falta de comunicación. La serie también juega mucho con esto de si los padres son culpables o no, y yo creo que deja el punto claro de que no son culpables de lo que Jamie hizo. De hecho los toma como víctimas de lo que pasó. Obviamente no son tan víctimas como Katie, que es la primera víctima acá, pero terminan siendo un poco víctimas de la decisión de Jamie. Y es interesante cómo la serie enfoca en las otras cuestiones, porque te plantea, ¿capaz que es el padre culpable? La misma psicóloga pregunta, ¿es capaz tu papá culpable? La serie nos muestra que los dos reaccionan violentamente, pero el padre demostró más de una vez en la serie de que él se calma y nunca se violentó con nadie, salvo con el pibe adolescente que igual no le pegó. La verdad que me gustó mucho cómo la serie habló de la relación de Eddie y Jamie, porque yo la viví bastante similar con mi papá. Por ejemplo, varias cosas de que mi papá esperaba de mí como hombre en mi adolescencia, yo no las cubrí muy bien tampoco. Y por ahí me sentía medio como Jamie, que por ahí no había muchas cosas que podía compartir con mi padre y que qué sé yo. Sumado a eso, también mi papá y yo solemos tener arranques de calentura. Se nos ha notado muy enojados, pero bueno, nunca nos peleamos entre nosotros, nos cagamos a piña ni nada por el estilo. Ahora, capaz que alguna puerta sí se golpeó. Igualmente me da gracia porque cuando pensaba en esto, todas las veces que yo discutí con mi papá, que se levantó el tono de la discusión y los dos estábamos parados gritando, ponele, la discusión se terminaba porque yo cuando me enojo, lloro. No sé, así funciona mi cerebro, yo lloro muy fácil. Sí, yo no me convierto en Hulk cuando me enojo, yo lloro. Y cuando me enojo y estoy completamente ofuscado, es como que sale por todos lados. Y cuando pasa eso, como que mi viejo hacía algo similar a lo que hace Eddie, que es irse. Porque, primero, no me puede ver a mí como su hijo llorando, y segundo, no quiere que yo lo vea llorando a él. Que es un poco lo que siento que pasa acá. Yo no creo que esta situación sea solamente vergüenza y decepción, sino porque Eddie, a pesar de todo, quiere seguir dándole el ejemplo a su hijo y por eso no quiere llorar al lado de él. El tema es que él sigue siendo humano, no sabe cómo reaccionar a todo esto. Lo dijo varias veces en el capítulo. Lo sostuvo en el capítulo final. Cuando Jamie le dijo que se iba a declarar culpable, el padre no omitió opinión. Y fue durísimo que el padre no omitió opinión, incluso para mí como espectador. Yo creo que es un poco un momento de realidad, de asumir que lo que él ya sabía se cumplió. También es un poco de que no quiere decir cualquier cosa para no cagarla. También es un poco de que creció con un padre que lo golpeaba y que le decía, reprimí tus sentimientos, no llores. Y él fue criado como alguien que tiene que resolver. Por eso lo viste en el capítulo 4 resolviendo. Pero esto no lo puede resolver. Por eso se queda tildado. Yo en esta escena sentía como que Jamie le estaba diciendo, ¿y ahora me vas a aceptar, papá? ¿Ahora estoy bien? ¿Que digo que soy culpable? Y no lo recibió, porque se ve que Eddie todavía no tiene algo para decirle. Y aparte yo creo que si Eddie llegaba a decir algo, se largaba a llorar. Y todavía no se puede mostrar así ante su hijo o su hija. Por eso también es muy dura y por otro lado linda la manera en la que termina. Es él llorando con el osito de su hijo, pidiéndole disculpas por no haber podido ser mejor. Por lo menos acá puede llorar y decir lo que siente. También me gusta que deje el mensaje claro de que definitivamente llorar no está mal y no te hace menos hombre. Yo hoy en día puedo decir que la comunicación entre mi viejo y yo mejoró bastante con el correr de los años, pero sí me vi bastante reflejado con muchas situaciones de acá donde vi que no podíamos comunicar entre padre e hijo. De hecho, la serie retrata muy bien cómo tanto padres e hijos muchas veces quieren que haya una conexión o comunicación al menos, pero no saben cómo entrar, no solamente con Jamie y Eddie, sino también con el detective y su hijo. A veces la solución para mejorar la comunicación es simplemente compartir cosas juntos, tener algo de qué hablar, como el detective terminó haciendo al final del capítulo, invitando a su hijo a comer, después de haber resuelto el caso. Podría haber ido a resolver el caso y darle fin al caso resuelto, pero no, se quedó con su hijo que le pareció más importante ahora. También la serie, respecto a la comunicación entre padres e hijos, toca algo que es muy real y ya pasaba no solo con esta generación, sino con la mía, que es el lenguaje y los significados entre generaciones a veces son distintos. Primero que nada, como pasó con lo que el detective interpretó de lo que dijo Katie, se puede interpretar mal
Cualquier cosa que escribas en internet, incluso si es de tu misma generación, se puede interpretar mal. Mucha gente se cree que está haciendo sarcasmo, pero la otra persona no tiene por qué entender que estás haciendo sarcasmo si no aclarás de alguna manera o no queda lo suficientemente claro con cómo lo decís. El sarcasmo cuando lo decís en persona es con un tono, pero cuando vos escribís no hay tono. Un poco lo mismo pasa acá cuando le dice la intención de Katie con su comentario. También le habla de los emojis, que los padres no tienen por qué entenderlo. Los mismos corazones cambiaron el significado, ahora cada corazón distinto significa algo distinto. El detective creía, porque la estaba poniendo completamente de víctima a Katie, que Katie en realidad había sido amable, y no era amable en ese caso. Estaba atacándolo, casi tirándole bullying. Pero otra cosa que pasa que me parece interesante es cómo toca el tema de la diferencia de palabras entre generaciones. Y encima usaron ejemplos reales. Por ejemplo, el primero, Red Pill. Cuando el hijo le quiso explicar al detective qué era la Red Pill, el padre lo interrumpió con algo que es verdad. La Red Pill, la pastilla roja, viene de Matrix, que vos elegís la pastilla azul si querés seguir estando en la Matrix, o la pastilla roja si querés enfrentarte a la realidad que existe y unirte a la rebelión en contra de las máquinas. De ahí viene el concepto de pastilla roja. Su padre no estaba equivocado. Él no había visto la película y no tenía idea que venía de ahí. Yo soy de la generación del padre, por eso capto lo que quiere decir. Pero yo, al contrario del padre, estoy crónicamente online. Y yo sé que hoy en día el concepto de Red Pill cambió, como muchos otros conceptos como woke. Cierto sector de internet agarró el concepto de Red Pill y lo adaptó para que le convenga a su narrativa. Porque en un documental de hace 9 años que se llamaba Pastilla Roja, se llamó así, y ese documental hablaba de descubrir la verdad que el feminismo oculta sobre los hombres. Eso se fue desvirtuando y se llegó a llamar a Red Pill a todo lo que confabula a la gente de la manósfera. ¿Cómo llevamos de Matrix a eso? No sé, porque Matrix no tenía nada que ver con esto, ni era el mensaje de la película, pero así evolucionó y así es ahora. ¿Hay que aceptarlo? No sé, pero es. Es un poco como los memes. A veces cuando vos estás viendo, en especial cuando estás viendo una sola red social, y ves que los memes los ves el primer día, vos decís, ah, mira qué gracioso esto porque pasó tal cosa. Lo ves el segundo día y le empiezan a agregar capas al meme. La ves a la semana siguiente y ya hay tantos memes dentro de ese meme que si se lo querés pasar a alguien que no está en esa red social, no lo entiende. ¿Por qué? Porque todo se le empieza a agregar capas en internet. Y cada nicho tiene sus capas. Otro término que es de la generación de detective y la mía es el de incel, porque es de hace 30 y pico de años. También es tocado en la serie. El término en internet hace 30 años nació como célibes involuntarios. O sea, personas que se describen a sí mismos incapaces de tener una pareja o al menos relaciones sexuales a pesar de que quieren tenerlo. Con esa terminología, Jamie y yo somos incels. Pero en los últimos años evolucionó a insulto incel, porque se le agrega más capas. Es un poco como cuando en mi época nos decían virgos, pero peor, porque hoy en día se asocia a que los incels siguen toda esta filosofía de la manósfera, que odian a las mujeres y nunca van a tener una pareja porque odian a las mujeres. Y el insulto se lo gana porque, aunque originalmente nació como una comunidad de gente que se sentía mal por toda la situación, en realidad se fue incrementando como una comunidad bastante de mierda. Cuando en mi época te decían Virgo porque no te dan bola a las mujeres o no haces lo suficiente. Acá te están bardeando más. Y aunque la serie es de Gran Bretaña, no pasa solamente en Gran Bretaña. Acá te muestro un tweet que salió esta semana acá en Argentina. Porque en todos lados está igual de latente el término del incel, el término de la manósfera, el término de la red pill. Por más que no sepan el nombre, conocen el mensaje o el significado de la palabra. Y hay mucha comunicación fallida en internet porque hay gente que lee, entiende una cosa y en realidad es otra. Porque está de moda cambiarle el significado a las palabras o agregarle capas para que ya no signifique lo mismo. Y acá voy a tirar mi opinión personal porque siempre me gusta tirarla, ya que hablo de que también pasa acá en Argentina. Sin lugar a dudas te afirmo que uno de los motivos por los que tenemos al presidente que tenemos es porque la gente que sigue a esa manósfera se ve representada en él, porque lucha en contra del feminismo y de lo woke. Y así estamos. Sobre la comunicación también tuvimos la palabra pedófilo, porque está mal escrita en la camioneta. Por lo que estuve averiguando, es una forma que tienen de decirle a los pedófilos en Gran Bretaña, que encima está mal escrita. Y se la escribieron en la camioneta de Eddie porque piensan que es para él. Asumo. El tema acá, con el tema de la comunicación, es que demuestran que los pibes repiten lo que escuchan y no lo entienden, porque nos dan a entender de que los adolescentes o adultos jóvenes que le pitaron la camioneta ponen esto para reírse. También vemos cómo los vecinos se hacen los boludos con lo que pasó, pero les interesa saber el chisme. Pintar la camioneta es una forma de comunicación directa de decir no me gusta que estés acá. Pero también está la indirecta, que es que todo el mundo sepa quiénes son, que es lo que te muestra también el capítulo 4. Lo que ellos tres van a tener que enfrentarse de acá en más. Pero aparte te das cuenta que le escriben eso y no aplica. No tiene nada que ver.
Jamie no es pedófilo por haber hecho lo que hizo con Katie. Capaz que la gente empezó a hablar y le echa la culpa a Eddie de que Jamie haya matado y Eddie no tiene la culpa. Y capaz que la situación se desvirtuó de pensar que Eddie tiene algo que ver con los menores de edad. Nada que ver. Pero le afecta en la vida a ellos. Y es algo que aunque no le pinten la camioneta lo van a tener presente todo el tiempo, por desgracia. Ahora quiero hablar de la manósfera versus el feminismo. Y sí, por eso estoy usando este fondo. Porque es un tema que la serie toca, te diría directa, pero digámosle indirectamente. Yo crecí en una época donde era normal silbarle o gritarle cosas a las mujeres en la calle. Pero normal, También, si eras virgen antes de terminar la secundaria, eras un idiota. Ni hablar de lo mal visto que estabas si eras hombre y llorabas. O si te decían puto. Por suerte yo creo que hoy en día muchas de estas cosas avanzaron gracias a que movimientos como el feminismo los cuestionó fuertemente, diciendo que hay muchas cosas que naturalizábamos y estaban mal, pero otras cosas que deberían haber dejado de estar se adaptaron o mutaron y son iguales o peores que antes. Capaz porque las nuevas generaciones no vivieron lo de antes y no saben cómo era. La manósfera, y esto lo podés googlear o le podés preguntar a una inteligencia artificial, lo que quieras, yo no estoy inventando. La manósfera es un movimiento nuevo que se creó para contestarle al feminismo, que refuerza la masculinidad y quiere ir no solo en contra de las luchas del feminismo de hace 10-15 años, sino ir todavía más allá. Y decir que todos los problemas de la actualidad son del feminismo y que la mujer es algo que le corresponde al hombre. Culpan abiertamente a las mujeres de su fracaso sexual con premisas como la que plantea la serie de el 80-20, que el 80% de las mujeres elige entre el 20% de los hombres. Y vos tenés que engañarlas o tratarlas mal para poder entrar dentro de ese 20%. En vez de cuestionar lo del 80-20, quieren formar parte de ese 20, ¿no? Podríamos empezar por ahí. Dice que las mujeres son ventajistas, a las que solo les interesa el dinero, la apariencia, además de decirles manipuladoras, entre otras cosas. Es demasiado extremo, pero existe. Es un contenido que cada día tiene más vistas en todo tipo de redes sociales, en especial en las nuevas generaciones, como Jamie. Y el exponente mundial más conocido de esta manósfera también fue mencionado en la serie y es Andrew Tate, que por desgracia también conozco ese nombre hace muchos años, porque hace mucho está rompiendo la pelota con todo esto. Y ahora está siendo completamente validado por políticos como por ejemplo Donald Trump, que la semana pasada lo dejó entrar a Estados Unidos cuando en Europa está acusado de abuso de menores. Sí, yo no puedo estar más en contra de todo esto, por si no quedó lo suficientemente claro. Dicho esto, digo lo otro. ¿Por qué el feminismo despertó una respuesta tal como la manósfera? Cuando el feminismo lo que quiere es respeto e igualdad, y no la prioridad de un sexo. Yo creo que es por la falta de representatividad en la que quedan los hombres. Hay definitivamente un vacío, como que hay hombres o nuevas generaciones que no saben todo lo que vino antes o por qué el feminismo cuestionó lo que cuestionó, o mucha gente que niega que existan esos cuestionamientos. También hay gente que se toma las cosas demasiado personales y piensan que las feministas realmente odian a todos los hombres, o te dicen que el feminismo de ahora es distinto cuando no, y ni hablar de la posible amenaza o miedo a ser cancelado, que igual de qué sirve ser cancelado hoy en día, que si podés ser cancelado y ser presidente, como que el miedo ese al pedo. O sea, hay un vacío ahí que la manósfera ocupó, sin dudas. La manósfera, para mí, no es ni de cerca la solución. ¿Es necesario capaz un feminismo que se adapte mejor a esta situación? ¿Que se comunique más con el hombre? Capaz. ¿Pero qué lo voy a andar diciendo yo, hombre? ¿Grisexual? ¿Heterosexual, si querés? ¿De 41 años que tiene que decirlo? No. Pero sí puedo decir que yo todos estos años me quedé en el monte porque entendí todos los cuestionamientos que decían y no era mi lucha. Pero ahora hay una nueva generación que siente que tiene que luchar, por más que tenga o no razón. El mismo Jamie te lo dice, te da a entender de que los chicos se sienten como que no van a coger, como que es culpa de las mujeres que no van a coger. Porque le dan mucha importancia a coger, cuando no es tan importante, por favor. Pero cuando sos adolescente, sí es importante. También tengo que decir, si el feminismo no hubiera sido tan fuerte o violento, comillas, si querés, como lo fue, no hubiera cambiado nada. Y yo siento que muchos de los cambios que trajo movimientos como el feminismo fueron buenos y no quiero que vuelva para atrás. Prefiero no coger antes que ver cómo vuelve todo 25 años atrás. O peor, más. Pero bueno, lo que la serie te está mostrando acá es que hoy en día parece haber una guerra de bandos. Lo que me lleva a hablar de por qué para mí esto va a empeorar, ¿no? Porque sí, tardé en el video, pero bueno, había muchas cosas para hablar. Primero que nada, esto va a empeorar por la guerra de bandos. Va a ser cada vez peor, la manósfera va a crecer y el feminismo va a empezar a contestar. Sin embargo, la serie para mí hace un excelente punto de mostrar que muchas de las cosas que el feminismo cuestiona son verdad. El capítulo 1 ya te habla de cómo se objetiviza a la mujer, con el tema de las fotos, las redes, los comentarios que hace Jamie, y cómo Jamie termina matando a la Katie por una cuestión de dominancia o posesión, o si no la tengo yo no la tiene nadie, o simple calentura. El capítulo 3 te deja claro cómo Ariston, la psicóloga, no solo porque es una profesional, sino porque es una mujer, tiene que contener el hostigamiento de dos hombres. Porque no es solamente Jamie
que la atacó más de una vez, sino también el guardia de seguridad, que yo no digo que el tipo tenga malas intenciones, pero ella le dio varias señales de que la corte y no la cortó. No paraba de hablarle, invitarla, cuando ella quería concentrarse en el trabajo. Y ella se lo está aguantando esto, lo que me lleva a lo que pasó en el capítulo 4. Con la madre y la hija, que te muestra cómo ellas tienen que aguantarse que el tipo reaccione violentamente y ellas no tengan problema en llorar, no tengan problema en comunicar lo que sienten y lo que les pasa y tengan que contenerlo a él. Pero el mensaje más importante es que las mujeres terminan siendo las víctimas fatales del patriarcado, como queda claro en la serie. Es el punto de la serie. Mucha gente a día de hoy sigue negando que existe el patriarcado, seguramente varios ya me lo comentaron porque así son las redes, pero la serie te está dando varios puntos de que existe. Pero por otro lado también está el vacío, que me parece bien que la serie toque, porque es algo que da miedo hablarlo, a menos que seas parte de la manósfera. Y la serie no se posiciona del lado de la manósfera. Ese vacío es que los hombres heterosexuales no tienen mecanismos para afrontar nada de todo esto. Ni cómo decirle a una chica que le gusta, ni cómo decir lo que siente, ni cómo llorar, ni cómo comunicarse con las mujeres sin molestar, ni cómo comunicarse con los hombres sin evitar sentimientos o sentirse menos hombre, comillas, comillas. No hay un movimiento que rivalice esta manósfera, que representen estas cosas que sienten o incentive la comunicación para entender mejor qué hacer, que diga que hablar de tus sentimientos y llorar está bien y no te hace menos hombre y no te hace gay y que seas gay no está mal. Que odiar a las mujeres o comunicarte de manera violenta no te va a llevar a formar parte de ese 20%. Que se hable también de los problemas de soledad que se están viviendo hoy en día, porque sí, eso también está peor. Y que se comuniquen herramientas para poder afrontarlo, pero también decir que tampoco es tan malo estar un tiempo solo. Me parece perfecto, de hecho, que se toque el tema de la educación sexual en las escuelas, por más que hay mucha gente diciendo que no, que adoctrina a los pibes. No, les enseña cómo es el pito. Pero siento que está faltando el tema de la comunicación. Y no es solamente los jóvenes, la serie te muestra que también es en los adultos. Y yo creo que es algo necesario hablar este tema, porque si no van a venir nuevas generaciones de jóvenes que no saben qué hacer con lo que les pasa y se encuentran en redes con un pelotudo en cuero que tiene el cuerpo marcado y te dice: si querés ser parte de ese 20% tenés que ser como yo, tenés que tener el cuerpo que tengo yo, tenés que pensar como yo, tenés que ser violento, odiar a las mujeres porque a vos te trataron mal, tenés que ser un emprendedor y apostar online, porque así es. Existe, y cada día pasa más. Después está el otro tema de que las escuelas y los padres hacen lo que pueden, pero hoy en día está el lenguaje de redes que avanza tan rápido que nadie lo puede alcanzar. Es muy difícil de seguir y es prácticamente un idioma nuevo para cada generación. No se puede entender fácil, y eso lleva a que ellos, los adolescentes, queden desprotegidos. Por suerte la serie misma te da destellos de personas que intentan mejorar la comunicación, como por ejemplo ellos dos, el detective y su hijo, que después de encontrar las suficientes cosas para meter preso a Jamie, la prioridad para él pasa a ser su hijo. O en el capítulo 4, cuando vemos a los padres que se dan cuenta que lo mejor capaz sea pensar en que podrían haberlo hecho mejor, o haber hecho un poquito más, pero también reconocer que no es culpa de ellos, y también de reforzar de que capaz no es culpa de que ellos fueron malos padres, porque tuvieron una hija que no hizo lo que hizo el otro, y ahora con su hija van a poder reforzar el lazo y hacerlo por ahí mejor con ella. También que para estos lazos mejores tuvimos que esperar a que Katie muera, pero a veces la vida es así también. Tenemos que esperar a un evento canónico para cambiar. Otra cosa que me gustó mucho que dijo la detective, que para mí tiró muchos factos, es que los niños necesitan una sola cosa, al menos, que los haga sentir bien. Que se ve que Jamie no tenía. Yo en mi caso, por ejemplo, a los 13 años no pensaba en coger. Tampoco tenía redes sociales a mis 13 años. Sí tenía un grupo de amigos con el que jugábamos videojuegos, mirábamos series, mirábamos anime, y mi vida estaba en eso. Jamie tenía amigos, pero no parecía compartir cosas que le hagan bien. De hecho era todo persecuta, de que las mujeres no lo quieren. El tema del cuchillo lo hablaron entre ellos. Los padres no vieron que Jamie estaba pasándola mal tampoco, porque se encerró en la computadora y no lo podían ver. Tampoco pueden controlarlo todo el día. Pero capaz centrarse en hacer algo que sepan que le hace bien, en vez de cuestionarlo si no hace los deportes como quería el padre, poner. Como el detective mostró al final del capítulo, capaz acompañarlos y estar con ellos y compartir cosas nuevas sume. Pero bueno, por varios de estos motivos es que la verdad no veo un buen panorama para que casos como este dejen de existir. La serie da destellos de algo que podría cambiar, pero son individuales. No veo una solución de la sociedad para que esto vaya para otro lado. Y no es que estoy buscando que haya más casos como el de Katie, solo que estoy diciendo que esto es algo que ya está pasando y va a empeorar. ¿Yo quiero que empeore todo esto? Obvio que no, pero si mirás las redes, está claro que está empeorando. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado o servido. Si así fue, no se olviden de darle me gusta, que en serio sirve un montón. Si son nuevos, acá les va a estar apareciendo el botón para suscribirse, así se enteran cuando suba más videos sobre otras series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.